Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis... Pues, ¿qué queréis que os diga? Pues muy bien. Este es el primer vídeo que hago en respuesta a otro vídeo, un vídeo que he visto de Luisito Comunica, que es un youtuber que tiene casi 25 millones de suscriptores, es un tipo bastante importante en el mundo de YouTube, y que ha hecho un vídeo hablando de un sacerdote en el que, según dice él, dejó la iglesia por ser gay. Y entonces, bueno, pues analiza un poquito, le hace una entrevista, habla con él. Si queréis ver el vídeo lo podéis ver en su canal de Luisito Comunica, para ver pues allí un poquito qué enfoque hace Luisito sobre este tema del sacerdote que dejó la iglesia por ser gay. Claro, a ver, es un tema muy jugoso, es decir, estamos en un momento en el que la homosexualidad está ya a tope, un momento en el cual la iglesia está en un momento de crisis, pues es un tema súper candente y por eso el vídeo tiene 1 millón y pico de visitas hoy. Claro, yo no sé las que tendrá cuando veas este vídeo porque pues, es un tema que llama muchísimo la atención, pero que es un tema sobre el cual, oye, ¿qué queréis que os diga? Pues yo como cura me siento llamado a dar alguna palabra respecto de esto, porque se puede como malinterpretar muchas cosas y a mí me gusta que las cosas queden claras. El caso es que en ese vídeo, un poco lo que se viene a decir, pues es que este hombre entró al sacerdocio porque descubrió en la iglesia un sentido de su vida y entonces pues allí pues, pensó que podía dedicar su vida al sacerdocio, se formó, se preparó, pero después empezó a experimentar una sensación de soledad y eso le llevó a empezar a fijarse en otras personas, en este caso en un chico, con el cual se fue, acabó dejando el sacerdocio y se casó con él, dejándose llevar por tanto por la tendencia homosexual que sentía y dejando también el compromiso del celibato que había adquirido como sacerdote. Yo no voy a juzgar en absoluto a este sacerdote, no voy a juzgar a nadie, porque yo no soy nadie para juzgar absolutamente a nadie. De hecho, la Iglesia nos dice en el Catecismo que respecto a las personas homosexuales hay que evitar todo tipo de juicio o discriminación y que merecen ser tratadas con respeto y delicadeza y que tienen su lugar en la Iglesia y que están llamadas a la castidad. Entonces, bueno, yo voy a partir de la doctrina de la Iglesia un poquito para analizar esta situación, insisto, no juzgando a la persona ni, por supuesto, la intención de Luisito cuando hace este vídeo, sino poniendo un poquito de luz respecto a algunos temas. Vamos a ver, en primer lugar, cuando una persona es llamada para ser sacerdote, pues se le dice que ha tenido que recibir el don del celibato. Eso lo voy a explicar en un vídeo también en el que explico precisamente la relación entre sacerdocio y celibato. Para que uno sea ordenado sacerdote, tiene que jurar celibato. Y para que uno tenga que jurar celibato, tiene que darse una serie de condiciones. En primer lugar, tiene que haber hecho una maduración psicoespiritual interior, en la cual se dé cuenta de que, pues, está capacitado para vivir el celibato. En ese sentido, las personas célibes no son personas asexuadas, ni tampoco el celibato tiene que ser un refugio para huir de tendencias sexuales que a lo mejor no son consideradas normales, ¿no? Como ha pasado en el caso de algunos sacerdotes que tenían una tendencia pederasta y se han refugiado en el celibato y al final pues ya vemos lo que ha pasado, ¿no? Por lo tanto, una persona célibe tiene que ser sexualmente íntegra. Es decir, a mí me gustan las mujeres. Yo no soy cura porque no me gusten las mujeres, pero me gusta más Dios. Entonces yo he elegido irme con Dios y pertenecer a Dios, y entonces cuando voy con Dios elijo renunciar a las mujeres, ¿no? Pero igual que un hombre cuando se casa con su mujer y delante del altar le dice yo prometo amarte todos los días de mi vida, en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, está renunciando a todas las mujeres del mundo, menos a una, menos a esa, ¿no? Entonces, de algún modo, es un camino también, pues, de renuncia y de elección. Cuando uno elige, renuncia. Cuando tú eliges una cosa, renuncias a todas las demás. Cuando tú eliges a una mujer, renuncias a todas las demás, y cuando tú eliges el celibato, renuncias a elegir a las mujeres. Es una elección, por tanto, que supone un gran grado de madurez personal, camino personal, una integración de las fuerzas psicofísicas y sexuales en lo que es el servicio a Dios y a la Iglesia, que no supone ni que no te gusten las mujeres, ni que no vayas a tener crisis, sino que te puede pasar perfectamente y tú tienes que trabajar. Igual que un hombre casado puede tener una crisis, le puede gustar una mujer que no es la suya y entonces tiene que decir, oye, ¿qué está pasando con tu matrimonio para que te guste otra mujer cuando tú has jurado que ibas a ser fiel a tu esposa? Pues habrá que hacer lo que sea para intentar arreglarlo y no dejarse llevar simplemente por la pasión, que eso es lo que muchas veces hoy se nos vende como lo ideal. No, es que el amor es un sentimiento, me dejo llevar por él y entonces pues me hago daño a mí, hago daño a los demás, hago daño a mis hijos, hago daño a todo el mundo. Pues con el celibato pasa lo mismo, es una decisión que no se puede tomar basada en un sentimiento pasajero, sino en una decisión profundamente meditada. Y en ese sentido, el celibato es como el matrimonio, es un juramento que tú haces para toda la vida con alguien con quien te comprometes para siempre. Entonces tú ahí estás jurando amar para siempre a alguien. Entonces si tú rompes ese compromiso, estás siendo incoherente con lo que tú has jurado. De manera que cuando un sacerdote pues jura celibato y después decide
dejar el celibato está siendo incoherente con el juramento que ha hecho delante de Dios. Bien, en tal sentido, cuando uno jura el celibato, tiene que hacerlo consciente, responsable y libre. Si una persona pues después se da cuenta de que lo ha hecho al tuntuno, sin pensar en lo que estaba haciendo, o sin calcular las fuerzas de si era capaz de hacerlo o no, puede dejar el celibato. Eso es un acto de incoherencia. Pero bueno, mejor dejar el celibato y dejar el sacerdocio que tener una doble vida, que es lo que a veces ha pasado con algunos sacerdotes, que si los sacerdotes estaban con una mujer al mismo tiempo, por ejemplo, ¿no? Y eso pues no puede ser, porque eso es una falta total de coherencia con el juramento. Es como una infidelidad, como un esposo que estuviese con una mujer que no es la suya, pues estaría siendo infiel a su mujer, y eso no debe ser. Entonces, si un cura va a ser infiel, pues mejor que deje de ser cura y que, bueno, pues reconozca que se ha equivocado, o que reconozca que no quiere seguir su vocación, o que reconozca que no tenía una madurez suficiente para abrazar el celibato y que no tenía las condiciones para abrazarlo. Que es un poco lo que parece que se destila de la historia de este sacerdote del que habla Luisito Comunica, que él al final vio en la iglesia como un sentido para la vida, tal, y sintió como esa ilusión de dedicarse a la iglesia. A lo mejor en su acompañamiento personal no hicieron un discernimiento muy bueno, ¿no? de lo que él sentía por dentro, y él nunca afrontó el tema de la soledad. El tema de la soledad, que es un tema que se da en el celibato de una manera que es bastante obvia. En un momento dado parece que él empieza a sentir esta soledad, que es un poco un signo de que a lo mejor el celibato lo ha elegido un poquito sin pensar, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero que quiero decir es que el celibato es algo que uno tiene que elegir libremente, que tiene que elegir maduramente, y que supone un compromiso igual que el matrimonio, y que por lo tanto uno pues tiene que intentar no fallar a ese compromiso. Y que a lo mejor, si de repente en un momento dado de su vida una persona se da cuenta de que el celibato le puede y de que es demasiado para él, pues puede haber dos cuestiones. O que cuando lo eligió no era del todo consciente o maduro para elegirlo, o que quiere dejarlo. Entonces, pues si quiere dejarlo, es una incoherencia, pero es libre para hacerlo. Otro tema distinto es el tema de la homosexualidad, que también aparece, obviamente, en el vídeo de Luisito, porque ese sacerdote no solamente que deje el celibato, sino que además le gustan los hombres y se va con un hombre. Sobre la homosexualidad, la Iglesia, como ya os he dicho, muchas veces habla con claridad diciendo que es una condición que las personas no eligen, que no deben ser juzgadas en absoluto por esa condición, tienen que ser acogidas con respeto y delicadeza, hay que evitar todo tipo de discriminación, que esas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y también la Iglesia nos dice que las personas homosexuales están llamadas a vivir la castidad, porque la sexualidad Dios nos la ha dado para que la vivamos dentro del matrimonio, en la complementariedad de hombre y mujer, en un acto que por sí mismo surge de la complementariedad y está abierto a la vida. Los actos homosexuales no surgen de una verdadera complementariedad, no están abiertos a la vida, y dice la Iglesia, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Entonces, el tema de la homosexualidad es un tema un poco más complicado, porque ahí está la cuestión de ¿una persona homosexual puede ser ordenada sacerdote? Hay un documento de la Iglesia que habla sobre esto, sobre la admisión al sacerdocio de las personas homosexuales. Os voy a dejar, si queréis, en el enlace, en la descripción, el enlace del documento para que lo podáis leer, en el cual la Iglesia distingue dos tipos de homosexualidad. Una que es estructural, y otra que puede provenir pues de inmadureces afectivas, que puede provenir de procesos que no se han acabado bien todavía. Lo que nos dice la Iglesia es que una persona que presenta homosexualidad estructural no puede recibir la ordenación sacerdotal, porque la ordenación sacerdotal es para varones heterosexuales, que en el celibato renuncian a la heterosexualidad porque representan a Cristo que se desposa con la Iglesia, ¿no? Es un desposorio místico de un hombre con una mujer, en el sentido espiritual, y por lo tanto el sacerdote tiene que ser una persona heterosexual. Un hombre que tiene una homosexualidad estructural, es decir, que no es fruto de una falta de madurez afectiva que está todavía por realizarse, no puede ordenarse sacerdote. Mientras que puede haber personas que tengan esas tendencias homosexuales como propias de desórdenes de falta todavía de una madurez afectiva, y esas personas, dice la Iglesia, si superan esas crisis psicoafectivas que pueden tener, pues entonces pueden ser ordenadas sacerdotes, y establece un tiempo pues, de 3 años mínimo antes de la admisión al seminario, en la cual esa persona pues, haya demostrado con sus actos que ha superado esa condición y que por lo tanto pues, no es homosexual, sino que es heterosexual, y entonces puede ser admitida al sacerdocio. Es un tema peliagudo, yo sé que va a sentar muy mal, yo imagino que esto si alguien lo ve dirá, Dios mío, qué escándalo, pero bueno, es lo que nos dice la Iglesia, y en ese sentido la Iglesia ha hecho un discernimiento muy claro de que solamente pueden ser admitidos al sacerdocio las personas que son heterosexuales y que se comprometen a vivir el celibato. En tal sentido, yo no sé, el cura del vídeo de Luisito
porque él no lo dice en ese vídeo, cuando empezó a experimentar la tendencia homosexual. Pues obviamente, si un hombre tiene una tendencia homosexual y quiere ser sacerdote, lo primero que tiene que hacer es poner en conocimiento de sus superiores esa tendencia. Lo que no debe hacer en ningún caso es engañar, como podéis ver en el documento que os dejo en el enlace, ¿no? Sino que tiene que ser claro al respecto, porque pues tiene que vivir una vida de celibato, y tiene que vivir una vida de celibato plena, tiene que tener una madurez psicológica, afectiva y sexual, y como os decía en otro vídeo, el sacerdocio no es un derecho, es una llamada de la Iglesia, y la Iglesia ha elegido llamar sacerdotes a las personas célibes, por lo menos hasta ahora, y a los varones heterosexuales. Este cura sí que parece que dejó el celibato, el sacerdocio, por el tema de que no podía con el celibato, de que le podía la soledad, pero además había un factor añadido, que es que era una persona homosexual, y que ahora parece que vive un estilo de vida homosexual. La Iglesia nos dice que no podemos apoyar el estilo de vida homosexual, porque nos dice que los actos homosexuales, al no surgir de una verdadera complementariedad y no estar abiertos a la vida, no pueden recibir aprobación en ningún caso, ¿no? Y que en ese sentido no se puede apoyar el estilo de vida gay, la cultura gay, en el sentido de como si pudiera igualarse la relación entre un hombre y una mujer, y las relaciones sexuales entre dos personas del mismo sexo fuesen iguales que las relaciones sexuales entre dos personas de diferente sexo. La Iglesia nos dice esto apoyada en la Sagrada Escritura, apoyada en la revelación, apoyada en la tradición. Yo sé que esto puede generar muchas reacciones en plan, es que la Iglesia, es que no sé qué, es que desde luego, es que tal. Yo lo entiendo. ¿Tú quieres ser parte de la Iglesia? Pues tienes que estar de acuerdo con sus principios, ¿no? Es como si tú quieres entrar a un club de, yo qué sé, de música heavy metal y no aceptas las condiciones del club. Y dices, sí, pero es que yo creo que cada 3 canciones de heavy metal hay que poner una que sea de música clásica, y además creo que aquí se puede entrar con el pelo rapado a cero. Y a lo mejor pues en ese club esas reglas no son, ¿no? Pues te dirán, oye, mira, pues mira, tú de este club no puedes ser porque no aceptas las reglas, ¿no? Entonces, hay como mucha tendencia a decirle a la Iglesia lo que tiene que hacer. Es que la Iglesia tiene que no sé qué, es que la Iglesia tiene no sé cuántos, es que la Iglesia no sé qué. Mirad, la Iglesia es una institución abierta a quien quiera estar en ella, pero lo que no va a hacer va a ser cambiar sus principios según un poco lo que llueva de cada lado, ¿no? Pues lo cambio para adaptarme, ¿no? La Iglesia lo que hace es mantener la revelación de Jesús a lo largo de la historia y la ofrece a los hombres. En ese sentido, la Iglesia anuncia un modo de vivir, y quien quiera está invitado a vivirlo, y quien no quiera, pues oye, no tiene por qué vivirlo, pero lo que no se puede hacer es pretender imponer a la Iglesia que tiene que ser de una determinada manera de ser. Porque lo que no podemos hacer es justificar otras cosas o decir que esto es un acto de coherencia. Un poco el vídeo de Luisito, más o menos lo que viene a decir es que es como un acto de coherencia de este sacerdote que le honra. A ver, lo que es un acto de coherencia es que si tú has elegido el celibato de un modo inmaduro y sin ser consciente de lo que conllevaba, pues que tú dejes eso y digas, pues mira, no, o sea, lo he hecho mal, he metido la pata, ¿no? O que si tú llevas una doble vida, pues que digas, mira, no, yo no voy a ser infiel a mi esposa, yo no voy a fallar a mis compromisos, sino que pues voy a vivir una vida, pues no una vida doble, sino pues mira, dejo esto y me dedico a esto. O que si tú eres una persona que eres homosexual y que has engañado y mentido o ocultado esa condición a la Iglesia para ser sacerdote, pues seas coherente y digas, a ver, pues mira, yo no he sido leal con las reglas del juego, por lo tanto yo no puedo seguir siendo sacerdote. En ese sentido, ahí está la coherencia, ¿no? La coherencia no es, pues como soy gay y la Iglesia no lo acepta, pues por amor dejo la Iglesia y sigo mi corazón. Suena como muy romanticoide, pero en realidad lo que indica es una falta de madurez a la hora de elegir el celibato, una falta de discernimiento, una falta de acompañamiento y una falta de transparencia. Y entonces, pues hombre, en ese sentido, lo mejor que ha podido hacer este señor es dejar el sacerdocio, por supuesto. Yo no puedo aprobar que se vaya a vivir con un hombre y que tenga una vida homosexual con él, como os digo, como según nos dice la Iglesia, aunque lo respeto. Y en tal sentido, bueno, pues quería hacer este vídeo un poco para poner un poquito de luz, ya que ha habido como un poquito también de polémica, ya que se aprovechan un poco estas situaciones, pues un poco para ponernos entre la espada y la pared de decir, es que fíjate, tal, no. O sea, la Iglesia es lo que es, está llamada a ser lo que es, y la Iglesia, pues es una institución a la que uno va aceptando las cosas como son, ¿no? En proceso de conversión, porque no somos todos perfectos, no hacemos todas las cosas bien, todos cometemos pecados, ¿no? Pero una cosa es que tú tengas un error, una limitación, un pecado, y que estés luchando con ella, y otra cosa es que tú aceptes una cosa que la Iglesia te dice que no puede ser, y dice, no, pues sí puede ser. Y la Iglesia esto lo tiene que cambiar, hombre. Pues la conversión significa que tú cambies y que te adaptes a aquello que nos dice Jesús, no que Jesús cambie y se adapte a aquello que nos dice el mundo. Bueno, espero que el vídeo os haya ayudado, espero no haber escandalizado a nadie.
Espero que me comentéis lo que queráis en los comentarios, pero por favor con respeto, porque es un tema muy delicado. Y lo hago, insisto, desde el respeto total a todas las personas homosexuales, a todos los sacerdotes, a este sacerdote, a Luisito y a todas las personas que estamos metidos en este berenjenal. Ánimo y adelante.